Enrique, pues la guerra empezó en julio. Sí, el 18. Sí, y luego has contado mucho antes que, bueno, en un momento la Guardia Civil llegó al pueblo. Sí, ¿Cuándo fue eso, más o menos? ya digo, fue sobre esas fechas. Sí, Porque mientras de agosto. no cogieron Molina de Aragón y todo eso, pero además el problema es que en esos momentos estaba en plena cosecha. Plena cosecha. Y claro, pues tú pues estabas pensando desde luego, pues por lo menos recoger el máximo de cosecha. Pero cuando ya cogieron Molina y dijeron que se iban acercando, pues dijimos, ¿y aquí nosotros qué hostias hacemos si no tenemos ninguna defensa? Pues sale, pues nos vamos con la República. Nos fuimos. Pues todos los que te he dicho, nos fuimos. ¿Cuánta gente en total? Pues una docena por ahí. Ajá. Gente del partido. Sí. Y luego la gente desde luego, las familias, se vinieron cuando lo que he acabado de contar. Cuando el hecho del alcalde y los otros, y que habían subido porque creían que iba a venir el pollero ese, y no vino. Pero como se tropezaron con esos otros, pues ya el pollero. Entonces, la gente de las familias republicanas, como se llevaron a esos, dijeron, joder, pues cuando vengan los otros, y se largaron con ellos. ¿Dónde fuiste? Yo ya estaba en Zaurijas. Ajá. Esas eran las familias. Sí, sí, Las familias. sí. Y bueno, luego, ¿qué hiciste? Después de salir del pueblo, ¿qué...? Pues yo entré en las milicias, unas milicias que se llamaban aragonesas. Se llamaban aragonesas porque había 2 diputados de Aragón que les cogió desde luego en el Parlamento en Madrid, cuando la Revolución. Y como no pudieron volver, pues formaron unas milicias para atacar a Zaragoza. Pero las milicias esas, pues estuvimos un determinado tiempo hasta que formamos ya el ejército, pues estuvimos de un lado para otro. Y estuvimos el mayor tiempo ahí en exclusivas en el pueblo de Zaurejas. Ahí. Y ahí estábamos. Y cuando subió la compañía desde luego al pueblo, yo no subí porque yo estaba de descanso en Cifuentes. Me había cogido descanso y claro, pues no. Subieron ellos. Y luego después, pues seguimos por ahí en todos los frentes, estuvimos en Sigüenza, Sí. luego en la parte de Algora, en la carretera general, de Alcolea a Madrid, volvimos otra vez a Zaurejas, y así sucesivamente. ¿Y luchaste ahí? ¿O había enfrentamientos? No había enfrentamientos, y ellos estaban en el Cristo los cojones. No había enfrentamientos, desde luego. Digo, enfrentamientos es ya en Algora. Ahí sí. Ahí hubo desde luego. Nos dejaron encerrados una mañana, sin darnos cuenta. Cuando nos despertamos por la mañana, ellos estaban detrás de nosotros. Y pues nada, pues sálvese el que pueda. Y luego después pues ya estábamos formados en batallones y brigadas.
después. Y después estuvimos en la de Guadalajara, que también me hicieron una larga entrevista y salió en la televisión. Lo sacaron en la televisión. Y después de la batalla de Guadalajara, nos llevaron a Castellón. Cada batallón nuestro tenía que formar una brigada. Y desde luego estuvimos ahí en Castellón pues formando la brigada, y cuando terminamos de formar la brigada, nos llevaron al Alto Pirineo. Porque desde luego pues todavía existía la influencia de las milicias aragonesas. Porque allí en el Alto Pirineo había otra brigada de aragoneses. Entonces, nosotros formamos una brigada, el primer batallón formó una brigada en Castellón con gente de quintas. Y nos subieron desde luego allí al Alto Aragón. Y allí estuvimos por el Alto Aragón. Del Alto Aragón al batallón mío bajó a una ofensiva que se hizo sobre Zaragoza. Nosotros la base la teníamos en Pina de Ebro y de ahí operamos. Pero como no se pudo llegar a cabo por toda una serie de cuestiones, desde luego que pasan desde luego entre falta de comunicación o cosa por el estilo, pues se acabó la ofensiva y volvimos otra vez al Alto Aragón. Y luego en el Alto Aragón, pues allí tuvimos las de Caín, porque nos dejaron encerrados. En el Alto Aragón, claro, teníamos espacio todavía, pero claro, ellos dieron una ofensiva por Huesca. Y las fuerzas que había ahí no resistieron, y ellos avanzaron hasta la frontera de Francia. Y a nosotros nos dejaron a la izquierda. Y hay que joderse la tierrecita que hay por allí. Tierrecita. Y estuvimos 3 meses encerrados. No teníamos contacto con nadie más que con la frontera, con Francia. Y el presidente del gobierno, Negrín, vino hasta allí a hacernos una visita. Pero llegó un momento desde luego de que ellos empezaron a hacer una ofensiva y claro, empezaron a hacer una ofensiva primero por un sitio, que no rompieron. Pero luego se fueron por el sitio más flojo y rompieron. Y claro, pues rompieron y cada vez iba quedando menos espacio. Y no te digo, desde luego, no te digo. Porque luego la tierrecita esa es el copón sagrado. Porque tú miras así un cerro y dices, joder, pues no está lejos. Joder. Yo me acuerdo tener una que también quedamos medio cercados, porque rompieron por más arriba de nosotros. Pero desde el puesto de mando, si subías con mula, tardabas 5 horas. Y si ibas a pie por una senda de cabras, por un barranquillo, tardabas 3 horas. Pues es que esa tierra, desde luego, es algo fenomenal.
Entonces rompieron por arriba. Yo entonces tenía una compañía, me tuve que retirar con ella, como pude. Me acuerdo que me cago en Dios, los estaba viendo yo allí en el alto de un cerro y nosotros teníamos que pasar por debajo. Y yo no sé si pensarían que eran fuerzas de ellos o qué, que no nos tiraron ni un tiro. Y salimos afuera y ya llegamos para Biescas y de Biescas ya pasa la frontera. Porque por ahí la frontera desde Biescas se pasa andando. Es fácil pasarla andando. Y pasamos a Francia. Y desde Francia, pues nada, ya estuvimos unos 15 días de descanso, pero ocurrió la batalla del Ebro. Y de cabeza fuimos a la batalla del Ebro. Joder, es algo, desde luego, que contarlo así el detalle es escabroso, acadabrante. Bueno, el problema de la batalla de Ezo se pasó bien. Pero ¿qué nos pasaba a las fuerzas de la República? Que tenías, desde luego, empleabas un ataque en una batalla y hacías un recorrido, pero luego no tenías otra fuerza detrás que venía a relevarte. Era el problema siempre ese. No solamente el de las armas de fuego, sino el problema de la gente. Porque cuando tú das un empuje, y claro, sales cansado. Pero si hay otra fuerza nueva que viene a relevarte y sigue, pero no pasó así. Claro, se cogió ahí una cantidad de terreno en la parte del Ebro, hasta desde luego, a un cerro que ahora no me viene el nombre, y me viene el nombre de las cotas. La 666 y la 444. Bueno, pues nosotros ocupamos, desde luego, esas cotas, que era donde estaba establecida la línea de fuego. Nos establecemos ahí cada tarde a las 4 de la tarde, nos daban como café una cantidad de morterazos de Cristo los cojones. Pero con la agravante además es que los que habían estado anteriormente, que era una brigada internacional, ya habían sufrido una cantidad de ataques y habían tenido una cantidad de muertos. Y los muertos allí en un rellano no se podían enterrar porque era piedra. Entonces, habían remasado pequeñas piedras, nosotros le llamamos ripio, y les habían echado un ripio pero pues se veían los cadáveres de la vida. Y allí tenías que estar con ellos. Bueno, pues estuvimos una semana aguantando allí todo el problema. Nos relevan, nos bajan allí a unas mitas allí en un monte. Y aquella misma noche que nos relevaron, me cago en Dios, hacen un ataque y los otros, los que nos habían relevado, dejan la cota. Y al otro día, nosotros que nos habían llevado para descansar, nos quedamos en primera línea. Y nada, y al otro día se presentan allí unos cuantos tanques, tirando mamporros,
la aviación, que desde luego no era escanciana, porque hay que joderse la puta de la aviación. Vosotros suponéis lo que es estar en medio de un campo de tierra de cultivo y estar allí tendido en el suelo y ver cómo te tiraban las bombas los aviones y las veías bajar. Bueno, madre la Virgen. Bueno, pues nos ponemos allí y allí me hieren a mí, porque claro, el problema es que desde luego yo era el comisario de la compañía y los comisarios, ya sabes, el lema de los comisarios. ¿Cómo es? El primero en avanzar y el último en retroceder. Entonces, yo tenía que estar recorriendo la línea para que no hubiera gente que se escapara, que se fuera para atrás. Y pegaron un morterazo y no me rompieron la pierna de casualidad. Se llevaron un trozo de carne, la metralla, y claro, me tuvieron que llevar al hospital. Y estuve por lo menos un mes en el hospital. Y después, en ese mes, se perdió eso. Pero yo volví otra vez a la unidad. Y entonces yo volví como comisario de batallón. Y había establecido desde luego la línea en el Ebro hasta Mequinenza. Desde un pueblo, ya no me acuerdo cómo se llama, todo hasta Mequinenza. Cago en Dios. Yo tenía el puesto de mando arriba, en el alto, en una casa de labriegos, que la habían dejado puesta y todo, y se habían marchado. Y el mando de la brigada estaba en la carretera, más arriba, alrededor de 1 kilómetro, es la carretera que iba al puente de Serós. Que en el puente de Serós habían guardado una cabecera, ellos. Bueno, pues atacan por el puente de Serós, por ahí, por donde tenían la cabecera. Empiezan a bajar gente de por allí, y pasaban por allí donde estábamos nosotros. Y decían, pues, no sé si os estáis mucho, no sé si tendréis tiempo. Joder. Y yo dije, pues me voy a la brigada a ver qué pasa. Yo, personalmente. Me cago en Dios. Llego a la brigada y allí había estado. Pero no había ni Dios. Pero es que no habían enviado desde luego un parte con una persona para decir que se marchaban, que nada. Allí me encontré yo con un batallón sin saber qué hacer, ni por dónde salir. Y me vas a perdonar que tengo que ir a mear. Cago en la madre. Te puedes dar cuenta lo que eso supone. Entonces yo con el servicio que tenía, pues tuve que enviar uno a cada compañía y decirles que cojan, que se retiren inmediatamente y vayan a tal sitio. Y allí estaré yo. Y así ocurrió. Los que envié de servicio hicieron bien. Las compañías cogieron, porque también la tierra por allí hay que agarrarse. Subieron todas las cuestas al sitio que yo los había indicado. Y ya cuando nos juntamos, les dije, por ahí por el río el río abajo no se puede pasar porque ellos están al otro lado.
Pues entonces aquí hay que buscar el sitio para poder salir sin pasar a la orilla del río. Bueno, pues les dije, me seguís a mí y yo seguiré el camino. Porque a la izquierda, como donde estaba la brigada, se habían largado sin decir nada, pues por allí no podíamos ir. Pues entonces dije, ellos están al otro lado del río, desde luego, el ataque que estos llevan, queda un espacio de tierra bastante amplio. Pues cogimos por allí, pero no vayas a creer que cuando llegamos por el sitio que yo llevaba al primer pueblo, eran las 10 de la mañana ya, así que fíjate si iban horas andando. Entonces pasamos por ese pueblo, coño, y en el pueblo ese ya encontramos restos de los nuestros. Bueno, pues por aquí por la izquierda no se puede ir, por la derecha. Dice, bueno, vais a pasar ahí al otro lado del valle, a la ladera de la sierra, y ahí hacéis línea. Eso de un día. Llega el otro día. Nosotros estamos en la ladera de la sierra, pero resulta que en la cumbre aparecieron ellos. Oye, de luego, otra igual. Pues nada, pues por allí, por un sendero de cabras, tratando de pasar lo más lejos de la orilla del río, ¿vale? Y salimos. Porque es que es curioso, los del otro lado del río pues, ni se ocuparon, podrían haberse liado a tiros, pero no, ni se ocuparon. Salimos a Villagarcía, es un pueblo del valle de Cataluña, y allí pues encontramos ¿Pero qué encontramos allí? Pues nada, de fuerzas. Yo estaba dislocado la cuestión, dislocado. Entonces me dicen los que se ocupaban, pues en vez porque vamos a hacer una reestructuración de gente para irlo acoplando a un sitio y a otro, y a ir acoplando a los mandos que hay. Hicieron una reestructuración y a mí me dicen, pues tú te vas a encomendar de la compañía de ametralladoras. Una compañía de ametralladoras. Bueno, y como ellos iban avanzando por arriba, pues había que tratar de salir. Y desde allí de Villagarcía salimos al otro día de entrar y hacer la reestructuración hacia... ¿Cómo se llama ese pueblo? Entre ese pueblo y luego que está la capital de la provincia, bueno, salimos de ese pueblo, hacia ese pueblo. Bueno, salimos hacia ese pueblo, paramos para descansar un rato, no pasó nada porque no había nada. Llegamos desde luego a la capital de la provincia y claro, como la gente iba cansada, porque llevaba ya lo menos una 30 de kilómetros, pues dijimos, pues bueno, pues aquí hay de almendras, un campo de almendras, los almendros,
pues vamos a parar aquí a descansar. Y vamos a preparar comida y todo eso. Joder. No, no, como ellos atacaban por arriba, pues igual que nos había pasado desde luego en la parte miquinenza, empezaron a bajar gente, algunos sueltos para abajo, para la capital. Y nos dicen, pues no sé si vais a tener tiempo de comer. Oh, Dios. Y no tuvimos tiempo de comer. Tuve que, desde luego, preparar la cuestión del carro y la gente y todo eso, y entre la capital esa, ¿cuáles son las 3 capitales de Cataluña? Me cago en la hostia. Las 3 provincias. Tienes Gerona, Barcelona y Tarragona. Y Tarragona, me cago en Dios, Tarragona, pues no me salía. Pues nada, les dije desde luego al carro de las ametralladoras: vosotros salís a la carretera y seguís la carretera. Vosotros, como fuerza, porque no tenéis que hacer nada con el carro, subís por este barranquillo. Subimos por este barranquillo para pasar por encima de Tarragona, para salir para la parte de Barcelona. Cuando íbamos ya en los 3/4 del barranquillo, que eran huertos, dos tanquetas que asomaron por la cabecera y bajaban por la carretera, por donde tenía que pasar el carro de las ametralladoras. Y yo dije, pues si las tanquetas vienen de ahí, pues ahí es que hay más fuerza, ahí en esa cabecera. Vuelta otra vez para atrás. Volví con la gente para atrás y la gente ya estaba asustada. Pero es que encima habían soltado un canal. Y las huertas que había alrededor de Tarragona, me cago en Dios, están embalsadas. Pasamos la carretera, porque no habían bajado los tanques todavía. Y al agua pato, por las huertas. Y yo dije, yo tenía una idea. Siempre vale mucho. Atravesar por la parte de abajo Tarragona y llegar al mar. Y desde el mar mirar la cabecera de Tarragona. A ver qué síntoma encontraba yo. Bueno, pues a trancas y barrancas, 4 o 5 se vinieron conmigo. Ibas perdiendo a la gente, y claro, llegamos ahí, yo miré a la cabecera y no vi que había algo que pudiera fastidiar. Bueno, pues subimos la orilla del mar arriba, para darle la vuelta al mar. Subimos arriba, bueno, y ya está. Y seguimos, en vez de ir a la cabecera, ya no fuimos. Nos fuimos para la parte de Barcelona. Me cago en su padre. Pero no habíamos hecho más que pasar aquello, y íbamos por la playa, me cago en Dios, cuando asoman por una pequeña cota, desde luego, pero ellos, joder. Te había dicho de la cuestión del Ebro, el morral y los tratos. Tirar el morral y salir a toda pasta. Claro. Y ya desde ese momento, todos los días igual. Llegamos desde luego
a la parte de Barcelona, todos los días igual, y allí nos volvieron a controlar. Pero antes nos habían dicho que esperáramos allí en este pueblo que es que es de la gente de dinero, a la salida de las costas de Garraf. Sitges. No, Sitges está en la entrada de las costas y ese está a la salida. Bueno, es igual. Me cago en... Estamos allí unos cuantos. Y había la carretera que iba a Barcelona. Pero allí, un poco más arriba, en la carretera, había un pueblo. Y estando allí, me cago en eso. Pues nada, que empezamos a oír tocar las campanas. Digo, joder, pues ya son ellos. Y estaban ya en el pueblo. Pues ya no podías ir por la carretera, tenías que tirarte por la parte de la orilla del mar y salir hasta el Prat. Bueno, pues, joder, en el Prat nos controlan. Y me dicen, pues mira, tú vas a ir a una compañía de marinos, porque había compañías llamados de marinos. Vas a ir a la compañía de marinos y la vas a evacuar. Voy a la compañía de marinos, creo, planteo el problema, los mandos que había allí, cogís desde luego las municiones y los armamentos y salís. Como ya te digo que los comisarios salen el primero y el último, yo salí el último, con uno de los mandos. Joder, en el camino, pues los que habían, la gente que iba evacuada ya para atrás, pero llevaba las municiones, iba encontrando que las municiones las habían tirado en la cuneta. Digo, joder, malo. Oh, Dios. Y salimos pues a Cataluña en el Montjuïc, pero por la parte de la derecha del mar. Sí. Del mar. Bueno, pues seguimos por delante, ya desorganizados, ya no hay problema. Entonces, salimos desorganizados y la gente iba desorganizada ya, pero en Colón yo me paré con los que venían conmigo, me paré. Y ahí estuvimos descansando, desde luego, descansando, cuando de luego empieza a venir de la parte de la Plaza España y del Montjuïc, empiezan a venir, viene un camión que yo no sé si era el miedo que llevaba encima, porque los había visto atrás, que al doblar en Colón dio la vuelta. Catapum. Pero estando allí en Colón, arriba, en el monte, que no me acuerdo cómo se llama, el monte ese de Barcelona, los estaba viendo yo. Cómo bajaban del monte para abajo, para Barcelona. Oh, Dios. Es desde luego algo que... Bueno, pues estás aguantando allí hasta que ya con los que estaban conmigo, ya había guardado dos pequeños camiones. Pues nada, pues aquí no podemos hacer nada, están estos entrando en Barcelona completamente, pues qué leche vamos a hacer, y estaban evacuando, pues salimos desde luego de Barcelona para atrás.
Y paramos en un pueblo, estuvimos, no sé, el tiempo no, pues no me acuerdo ahora. Y luego seguimos hasta Gerona. Y en Gerona nos organizamos, yo me acuerdo que nos organizamos en Gerona otra vez, y yo seguí cogiendo la costa. Cogí la línea de la costa, yo iba teniendo así, pero claro, los estábamos oyendo por la parte de la parte izquierda, pues sí, lo mismo de día que de noche, los cañonazos, el ruido, la aviación y la hostia en verso. Bueno, nos organizamos y a mí me dan una cuadrilla también de marinos para que estén conmigo y hagamos línea. Joder. Bueno, hacemos línea. Yo hago el recorrido de la nuestra, estamos un rato, allá sobre las 12, digo, vamos a ver qué pasa con los marinos que hemos dejado en línea. Uf, cuando fuimos, los marinos se habían dado el piro, sin decir nada. Y les dijo, ya los otros, pues sí, ¿y nosotros qué hacemos aquí con 4 gatos? Si por la izquierda nuestra se están avanzando. Digo, pues nosotros hay que salir para la parte de Castellón de Ampurias. Como habíamos estado cuando habíamos pasado de Francia, en todo ese círculo, yo conocía ese terreno. Y ahí, ya no me acuerdo cómo se llama el pueblo. Yo sabía que había un pueblo y yo como no sé más que la mitad de nadar, no sé la parte entera, había un río bastante grande y había un puente. Digo, pues nada, vamos por aquí. Digo, y lo malo es si cuando lleguemos al puente lo han volado los propios nuestros. Digo, pues entonces hay que tirarse al agua. Bueno, pues llegamos y no lo habían tirado. Pasamos y sin más hostias a Castellón de Ampurias. En Castellón de Ampurias paramos un tiempo y vimos que la cosa ya no había nada que hacer. Entonces, pues los que se habían apoyado en mí y venían conmigo, pues nada, hacia la frontera. Y salimos pitando hacia la frontera. El Portbou. Sí. Portbou. Llegamos a Portbou, pasamos Portbou y antes de pasar la frontera, una cuesta que hay para subir, pues había una casa. Claro, las camas pues estaban todo preparado. Y abajo en la frontera, digo, abajo en la estación, había desde luego una cantidad de barricas de vino de hostias consagradas en los tenes. Pues yo me acuerdo que habíamos cogido una botija, la habíamos llenado de vino. Habíamos cenado y habíamos empinado un poco y nada. Pues desde luego, pues a dormir tan tranquilos, como si no pasara nada. Y estaba pasando gente de retirada toda la noche, y claro, entraban en la casa. Y cuando nos dimos cuenta por la mañana, pues los que habían pasado por la casa no habían dejado ni un morral. Se los habían llevado todos. Bueno, pues ¿qué vas a hacer? Pues sale pues hacia la frontera.
Llegamos a la frontera y ya está. Te quitan las armas y ale, ale, que vayas deprisa. ¡Ay! ¡Ay! ¡Una madre! Y acabamos en el campo de concentración de Argelers-sur-Mer. Y vamos a parar.